Listo, Ángel, ya. Buenos días. En este proyecto se trabajó un simulador de peticionamiento estructural para arquitectura. Simular empieza con la necesidad de implementar nuevas tecnologías al proceso de enseñanza tradicional, ya que pues todo el día no la pasamos con dispositivos electrónicos, llegamos al aula a interactuar pues siempre con métodos tradicionales. Como decía una clase de ICER en el 2019, la brecha con la enseñanza se sigue tratando aprendiz-instructor y se deja a un lado el tema profesional. En los objetivos es diseñar una estrategia de aprendizaje interactivo que ayude utilizando las nuevas tecnologías. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Primero analizando proyectos de realidad virtual, segundo diseñando la estrategia y por último uno de los más importantes, que es llegar a un enfoque donde se pueda integrar varios temas o varias transversalidades para poder transversalizar conceptos. Entonces, los conceptos claves que vamos a utilizar es realidad virtual, experiencia de usuario y aprendizaje significativo, ya que esto se propone como una herramienta que sea complementaria al método tradicional de enseñanza y no simplemente como sustituir un procedimiento académico, un docente. En el estado del arte encontramos que la realidad virtual para arquitectura se usa mucho para exponer espacios, en el tema de visualización, para modelado y se aborda más desde lo visual y no se llega como a una exploración, a una exploración desde un concepto, explorar una teoría, o llega simplemente a la visualización y no transversa más conceptos. Entonces, en base a esto encontramos tres hallazgos. Uno, que la realidad virtual se enfoca en visualización. Dos, que no hay esa aplicación teórica. Y tercero, que estos métodos son muy aceptados y muy acogidos por los estudiantes. Se analizan varios proyectos, referentes académicos, un referente académico que se expone el tema de la visualización. Tenemos referentes interactivos que se utilizaron como referentes museos, ya que exponen información y está el entorno 3D, y se analizaron referentes de visualización para enfoques pedagógicos como es historia, diseño, técnico, urbanismo y teoría. Entonces, el objetivo 1, que es analizar, se utiliza un análisis comparativo por medio de una rúbrica cualitativa donde se evalúan varios criterios que convergen o que están presentes en estos elementos, como es de arquitectura, experiencia de usuario, enseñanza, espacios, iluminación, nivel de interacción, software, plataforma y tecnologías usadas. En base a esto se realiza una rúbrica y se le da una valoración en cuanto a si llegan, qué tanto exploran esto, más desde un enfoque de creación a un enfoque, más de un enfoque de funcionamiento, un enfoque de exploración. Estamos en arquitectura, se proponen nuevos espacios, como en la experiencia, más al funcionamiento de la retroalimentación. Y en referentes de visualización se llega a analizar la historia con una herramienta que permite realizar líneas de tiempo 3D en tiempo real, diseño para visualización de espacios, técnicas, programas BIM para hacer todo el tema de representación, urbanismo, maquetas 3D interactivas en tiempo real y teoría de laboratorios 3D donde podemos medir en tiempo real. En base a esto se llega a una conclusión que estos espacios tienen que proponer en arquitectura algo nuevo. El nivel de interacción es la cantidad que puede interactuar el usuario en la retroalimentación, y la enseñanza, qué calidad de enseñanza o qué calidad de teoría se está mostrando, si es certificada, si está valorada. Entonces, en base a esto concluimos que para poder trabajar con realidad virtual se tiene que crear el contenido. Esto lleva a autenticidad de criterios, personalización pedagógica y el tema de una diferenciación académica. Entonces, ya en el segundo objetivo, cuando se llega a diseñar la implementación, se empieza a crear un espacio 3D utilizando como referencia la biblioteca Virgilio Barco, pero se llega a un punto que llega a ser una biblioteca multimedia nomás. Entonces no hay esta transversalidad que se busca. Siguiendo con el uso de las referentes, se utiliza la línea del tiempo para crear una línea del tiempo en 3D interactiva de la biblioteca, pero igual, llegamos a un punto donde simplemente se aborda el tema histórico y no se puede transversalizar con otra pedagogía. Entonces, en esta búsqueda como de qué concepto, qué podíamos analizar, hay un conflicto o hay un tema que quizás a nosotros se ha deslegado en la historia, que es el tema que el arquitecto ha dejado a un lado, lo que es la ingeniería. Entonces, en cuarto semestre, en técnica,
se suministraron unos valores, unas fórmulas que de elaboración propia yo recopilé en una tabla para poder hacer el predimensionamiento estructural pues más rápido. Entonces, teniendo este problema y esta solución, salió la pregunta: ¿qué tal si creamos una herramienta interactiva que permita crear este predimensionamiento estructural basado sobre un concepto? Entonces, aquí que se usa la NSR10 como base y se transversan los elementos de concepto con el diseño y la estructura. Se identifican los elementos principales del sistema porticado, iconografía, convenciones, y se empieza a desarrollar todo el paso a paso, como el orden para que se cree, para poder visualizar esto. Entonces, en este campo, yo creo que vamos a mirar mejor en la pantalla. Qué pena, puedo interrumpir un minuto, pero es mejor. Creo que aprovechamos mejor el tiempo. Se crea una página web con el simulador, con una guía que explica paso a paso qué se trata en cada punto específico, pero pues vamos a verlo en tiempo real. Entonces, en el primer campo tenemos el tema de geometría, donde podemos ingresar parámetros como el ancho, el largo, la forma de la planta, la altura de pisos, el número de pisos, como geometría. En amenaza sísmica, que es un tema bastante importante, también agregamos Bogotá y hay unos datos precargados que nos permiten acceder como al tipo de suelos. Dado el caso que tengamos un estudio de suelos con una información más específica, podemos modificarla y se actualiza. En capas y transparencias tenemos todo el tema visual y la exportación de imágenes. En materiales y cargas podemos seleccionar el tipo de material. Si tenemos un material diferente, podemos utilizar este nombre y cargar configuraciones diferentes en cuanto a cargas, en cuanto a nivel de resistencia. Y otro tema súper importante de la NSS es el factor de seguridad, donde podemos determinar qué uso va a tener y mediante eso calcular el factor de seguridad. En carga total, que serían los datos principales, también tenemos un pequeño simulador de presupuesto, donde si tenemos los valores por metro cúbico, metro lineal, podemos tener un valor cercano. Resultados: este es el gráfico más importante. Aquí pues están los datos, pero en sí este es el más importante y contiene toda la configuración para que el simulador funcione. Y ya pues con esta información se generan unas visualizaciones en planta con cotas, con ejes. Se genera el gráfico estructural. Este es súper importante porque con eso es que nosotros tomamos la decisión de qué tamaño tenemos las columnas y de qué altura tenemos la viga. Como les decía, pues estos tamaños cambian en tiempo real, dado el caso que tengamos menos distancias o las resistencias, como por ejemplo el factor de seguridad, sea para hospitales, pues ya el valor de la columna cambia porque va a tener más carga. Tenemos una visualización en alzado y tenemos una visualización en 3D. Aquí podemos también ver la compresión, la tensión, la flexión como queramos, y podemos también modificar la visualización de capas por si tenemos alguna duda o queremos detallar más a profundo un tema. Se modifica en todas al mismo tiempo. Bueno, después de tener este presionamiento, llega la pregunta: o sea, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo podemos llegar ya a un diseño? ¿Qué hacemos con esta información? Entonces, después de tener esta información, podemos combinarlo con una herramienta nueva, que es la inteligencia artificial, y aquí en este gráfico podemos ingresar valores sobre arquitectura y contexto, como ciudad, personas, escenas, vegetación, entorno, personalizar hasta el tipo de imagen que queremos, y con esta información y la información que tenemos arriba se genera automáticamente un prompt que está configurado está configurado con las especificaciones que debería tener un prompt para ingresarlo a una inteligencia artificial, como vemos aquí arriba en este ejemplo. Entonces, en este ejemplo se generan las imágenes, y ¿qué podemos hacer? Acerca del diseño, tener una proyección rápida con un boceto que realicemos a mano. Con el prompt podemos ingresarlo en una IA y nos da un acercamiento sobre el uso de materiales. Aquí vemos los diferentes materiales que se suministraron y cómo respeta de cierta manera el uso de los materiales, como por ejemplo el ladrillo no llega como a esa propuesta que genera en este caso un tema ya más con materiales como metal, o aquí en este lado en concreto un poco más brutalista, pues también un poco conservador. Además de esto, al tener toda esta información, pues podemos utilizarla para otros aspectos, como por ejemplo generar las coordenadas 3D
para poder meterlas a un programa de modelado como BIM y poder tener el modelado 3D. Listo, Ángel, muchas gracias. Wow. Ángel, una duda. ¿Yo lo puedo alimentar con diferentes sistemas constructivos o es del momento en una porticada? Okay. Predeterminar diseños está asociado más a este menú que mostraste al final sobre qué estilo, ¿cierto? Pero yo puedo de pronto cargar un pequeño boceto o se podría cargar de pronto un pequeño boceto para que considere precisamente esas propuestas espaciales y que el sistema se adapte. Como tal el simulador no, ya sería la implementación de la inteligencia artificial como está aquí. Entonces, ¿qué datos nos genera el simulador? Todo el tema técnico y las imágenes de planta, alzado y detalle estructural. Ya agregando el boceto con el PRON nos genera la imagen. Okay. Entiendo. Al principio me perdí un poquito con el tema de el tema educativo, el tema de formación y demás. No, estaba un poco... La investigación fue bastante porque queríamos, o sea, el enfoque era poder transversalizar conceptos, sí, y no quedarnos solamente en un tema de visualización, sino poder coger un concepto, desarrollarlo y poder llegar ya a un elemento arquitectónico. Bueno, esto se puede adaptar a cualquier normativa internacional, ¿no? A cualquier código internacional. Esto es susceptible de poder adaptarlo. Supongo yo que el tema de la limitante del sistema constructivo, pues eso se podrá solventar más adelante. No sé, temas contención, etcétera, etcétera. Y yo creo que se puede empezar a considerar. Parece que ya con una base de herramientas de este tipo para una porticada, pues de la mano está el resto de sistemas que son muy trabajo. Muchas gracias. Interesante, súper muy.